Hola a todos, bienvenidos una vez más. Mi nombre es Alexandra Vázquez, les hablo desde Barquisimeto, Estado Lara, Venezuela. Pertenezco a la Fraternidad Crux y en este caso, como tema final del programa de expertos de educación virtual, les voy a comentar sobre los errores que debemos evitar en los entornos virtuales de aprendizaje, mi perspectiva como estudiante y como docente. Para comenzar les cuento que soy médico y no les comento esto con ínfulas de grandeza ni mucho menos, sino para ubicarlos en el contexto. La medicina es una carrera que demanda mucho tiempo. El estudiante de medicina tiene que organizar su tiempo muy bien para poder rendir con todo lo que le exige la carrera. Y les cuento esto porque en el pensum de estudio existe una serie de materias que se dictan bajo la modalidad presencial virtual. Es decir, lo presencial se complementa con lo virtual, lo que es el e-learning. Resulta ser que estas materias, voy a acotar, que no son las de gran peso académico, sino que son materias complementarias, digámoslo así. Y con todo esto les quiero decir que durante mi formación académica he tenido la oportunidad de ser participante en varios entornos virtuales de aprendizaje. Y les quiero contar cómo fue mi primera impresión acerca de estos entornos virtuales de aprendizaje. Se supone que nosotros como estudiantes de medicina tenemos el tiempo muy contado, muy limitado. Llegamos muy cansados de toda la jornada académica prolongada a la casa. El tiempo que disponemos para estudiar, mayormente preferimos invertirlo en las materias que tienen mayor peso académico y no en estas materias complementarias. Por lo tanto, estas materias, los entornos virtuales de ellas, deberían ser lo suficientemente atractivas para estos estudiantes con poco tiempo. Pues les cuento que no fue así. Los entornos virtuales de aprendizaje por los que yo pasé se convirtieron en la tortura más grande de la carrera, para mí y para otros compañeros. Y ustedes dirán, bueno, ¿pero por qué? ¿Por qué todo fue tan malo? Y les voy a contar. Una de las cosas que hacía que fueran poco atractivas era que cada vez que ingresábamos, eso era una cantidad exorbitante de asignaciones que nos mandaban y que de paso había muy poco tiempo para la interacción, eran tantas actividades que no había tiempo para interactuar con los demás y que cada vez que íbamos a un módulo se repetían estas actividades y recursos una y otra vez, lo que hacía que cada vez tuviéramos menos ganas de ingresar y por lo tanto priorizábamos otras materias antes que estas. Y ni contarles que si no entendíamos la actividad que había que realizar, nosotros decíamos, no, listo, aquí fue, nos quedó este módulo. Porque uno le escribía al tutor al inicio del módulo que no sabía bien qué es lo que había que hacer porque no habíamos entendido y este respondía, era un día antes del cierre del módulo, la duda que se le había planteado. Es decir, nos sentíamos solos, estábamos desamparados. Sí, quizás uno interactuaba con el otro en el sentido de que tú entiendes lo que hay que hacer, no entiendo nada y no había forma de ingresar a la tarea por una u otra parte. El docente no aparecía. Esto hizo que cada vez fuera más decepcionante este ámbito de los entornos virtuales de aprendizaje. Y el problema estaba en que los encargados de estos entornos virtuales de aprendizaje, quizás, sin culparlos, porque quizás no eran culpables, no estaban lo suficientemente capacitados como para llevar a sus materias a ese entorno virtual de aprendizaje. Quizás no tenían el conocimiento suficiente de cómo debían funcionar estas aulas virtuales, qué errores debían evitar cometer. Por eso es que no los culpo, simplemente hicieron que para mí y para otros compañeros estos entornos virtuales de aprendizaje fueran muy poco atractivos. Y es una lástima porque los entornos virtuales de aprendizaje, como hemos visto, son una maravilla si los sabemos, si los entendemos, si sabemos su estructura, si los ponemos en práctica como debe ser. Por ello, hoy quiero traerles acá cuáles son los errores que yo, luego de haber hecho este curso, me he dado cuenta que se cometieron cuando yo era estudiante y que lamentablemente también cometí, porque doy cursos de medicina, que también cometí por desconocer cómo funcionan realmente estos entornos. Pues bien, el primer error es querer llevar el contenido del aula tradicional al aula virtual de aprendizaje. Fíjense bien,
No es lo mismo un aula tradicional donde el docente es el dador de información al estudiante y el estudiante es solo un receptor de información. Es decir, en la aula tradicional el docente es el centro. Al aula virtual donde el estudiante se convierte en el centro, donde el estudiante va a construir su conocimiento él mismo a través de la interacción con sus otros compañeros, con el docente, pero él al final es el que termina construyendo su propio conocimiento, a diferencia de las aulas tradicionales. Entonces tenemos que quitarnos en nuestra mente que la educación en línea o virtual se ejecuta de la misma manera que un aula tradicional. No, los métodos o las tecnopedagogías del aula virtual es distinta a la del aula tradicional. ¿Ok? Ese es el primer error. Debemos evitarlo. Falta de estructuración del EVA. ¿Qué quiere decir esto? Ya conocimos durante todo nuestro paso por este curso que tiene que estar conformado por los 3 bloques. El bloque cero o paciente, que es el que va a enganchar al estudiante, que es el bloque fundamental, el bloque académico y el bloque de cierre. Que debe haber una adecuada distribución de las actividades, que debe haber un tiempo para la interacción virtual, cosa que nosotros no teníamos por la cantidad exorbitante de asignaciones. Que debe haber una adecuada relación entre la exposición y el rebote. Todas esas cosas hay que tomarlas en cuenta. Y esto va también ligado al error que viene, que son contenidos densos. Miren, por más densa que sea una materia, no podemos dar la impresión de densidad en nuestras aulas virtuales. El módulo que viene puede ser muy denso, pero existen herramientas tecnológicas muy útiles para hacer de ese contenido denso algo digerible hacia el estudiante, algo atractivo, que él quiera ingresar nuevamente en una siguiente sesión y que no deserte o se vaya porque vio que todo era texto y que es esto, no, qué fastidio, yo no voy a leer esto y se va. No cometamos ese error. Una aula bien estructurada, llevada a cabo y con herramientas adecuadas puede ser muy llamativa para ese estudiante. Otro de los problemas que tenemos es la monotonía. Caemos en la monotonía cuando utilizamos siempre los mismos recursos y las mismas actividades. Entonces, el módulo 1, todo es documento, o video. Eso cansa, señores. Yo como estudiante me aburría. Y hace que las aulas sean tan predecibles que no den ganas de ingresar. Cuando terminábamos un módulo ya nosotros sabíamos lo que teníamos que hacer en el siguiente y nos daba fastidio. Era aburrido. Entonces no caigamos en la monotonía. Cantidad versus calidad. Con esto les digo, nos abarrotan de una cantidad de actividades y a mí me preguntan, ¿qué aprendiste durante el curso de esta materia en la esfera virtual? Y yo les voy a decir, casi ni recuerdo lo que aprendí. Aprendí muy poco. No se trata de cantidad, sino de calidad de información. Los estudiantes de hoy en día les gusta lo corto, lo preciso, lo conciso, lo que es compacto. Ahí está. Preciso y conciso, sin tanto bla bla bla. Mientras más tareas le coloques al estudiante, menos va a aprender. Mientras más contenido tenga el aula, se ha visto que hay menor actividad. Mientras más tiempo, menor motivación. Nosotros como docentes debemos ser guías, motivadores, como dijo el ingeniero Pedro Camacho, mimar a los estudiantes, debemos motivarlos. Otro de los errores es la poca retroalimentación. Y a esta retroalimentación no me refiero a la retroalimentación en el bloque de cierre, no, sino que yo muchas veces veía que había una cantidad de asignaciones calificadas, pero cuando yo me daba cuenta que no tenía la calificación máxima, yo le escribía al tutor y le decía, disculpe doctor, pero ¿por qué no obtuve la calificación máxima? ¿En qué me equivoqué? Quisiera mejorar para la próxima vez. Y a veces ni me respondían. Y yo les aseguro que si usted le sugiere al estudiante dónde se equivocó, él jamás se le va a olvidar, porque el cerebro fija más lo negativo que lo positivo, o sea, en lo que se equivocó que en lo que acertó. Lo que se le hace un poquito más cuesta arriba, él se le queda fijado en su memoria. Entonces, evitemos esta poca retroalimentación, el estudiante quiere saber más allá. Obligatoriedad de las aulas virtuales, y con esto estoy
estoy de acuerdo con el ingeniero Pedro Camacho cuando dice que las aulas virtuales muchas veces deben funcionar como aquel recurso que el estudiante tiene para aumentar su calificación, para mejorar su calificación si no salió muy bien en las actividades presenciales. Es decir, colocarle actividades en las que él pueda sumar su puntaje y es un motivo para que él ingrese. Falta de revisión continua. Hay muchos docentes que dirigen estas aulas virtuales que dicen, listo, ya yo creé mi aula virtual, yo no tengo nada que mejorar. Y es un error. ¿Por qué? Porque siempre hay actualizaciones que hacer sobre los distintos temas. Porque de paso siempre tenemos comentarios positivos o negativos de estudiantes que van a hacer que mejoremos. Los grupos estudiantiles nunca son iguales. Hay grupos donde funcionan mejor unas herramientas que otras. Hay grupos que interactúan más que otros y nosotros debemos adaptar las aulas o las estrategias que utilizamos dependiendo del grupo al que estamos guiando. Y esto va muy ligado de no tomar en cuenta la crítica. Y como docente pues les digo que se siente muy frustrante el crear un entorno virtual y no generar interacción entre los estudiantes. Y cuando ocurre esto es porque estamos cometiendo varios de estos errores y se los digo por experiencia. Tenemos que revisar, reestructurar nuestras aulas virtuales como debe ser para que sean unos entornos virtuales de aprendizaje exitosos. Así que si en tu aula virtual no estás consiguiendo el resultado que esperas, revisa estos errores y si hay alguno de ellos, ponte frente a ellos y verifica qué puedes hacer para mejorar. Esto ha sido todo, espero que les haya gustado. Chao, chao.